¿no? Ese es el primer error identificado clarísimo, que al final es ir más allá de crecer, no gestionar el crecimiento. Eso es lo que yo fallé y lo que aprendí. Escalar el crecimiento no es algo que venga solo, ¿no? Tienes que planificar, tienes que meditar y tienes que ir siempre un poquito por delante del crecimiento. Nunca quedarte atrás, hacer una apuesta y tampoco pasarte de frenada. Esas son las coordenadas un poco del camino a seguir. Indisolublemente unida al crecimiento, que a mí se me pasó, no caí, así que me di el segundo tortazo, escalé y dije que estaba fallando aquí, que no noto mejoría. Y eso es delegar. Delegar es otro arte, de nuevo. A delegar también hay que aprender, hay que asumir cosas, hay que tolerar comportamientos distintos al tuyo, no ser especialmente maniático, exigente, pero también controlar. En definitiva, delegar es un arte. Si no delegas, no vas a crecer bien. Yo de todo lo que he contado resumiría en lo más importante, el no trabajar en lo importante por estar con lo urgente. Para mí es de los errores que más calaje pueden tener en las personas. Y dentro de esta área de error destacaría sobre todo el no cuidarte a ti y a tu familia y no pasar tiempo con los tuyos, para amortiguar todo el resto de urgencias y trabajo, ¿no? Que también es tu pasión, pero lo importante eres tú y tu familia por encima de todo. El mayor error que hemos cometido, que he cometido yo como emprendedor y en Casas In House, es haber perdido en algunas ocasiones el foco y el core de lo que hacemos, ¿vale? Aparecen muchas oportunidades, es muy agradecido decir que sí, es muy tentador hacer otras cosas, escalar, subir hacia arriba en la cadena de valor o incluso ventas transversales, pero cuando pierdes el foco, tu organización se desvirtúa y ya no es un tema solo de la empresa, es de las personas, entonces hay que mantener esto. Y luego el otro gran error de todos los empresarios es confundir tu familia empresarial con tu familia de verdad y que llegue un momento en que una se haga más importante que la otra y en realidad las empresas son como familias, pero la familia es la familia de verdad, entonces hay que saber marcar el listón y en mi caso fue un error durante 2 años y medio haberme centrado mucho más en mi familia empresarial que en mi familia de verdad. Estamos súper contentos de seguir celebrando las Fuck Up Nights y ahora que contamos todo el apoyo al completo de la Cata de Cultura Empresarial. Las Fuck Up Nights nacieron en 2012 y se celebran desde 2015 en Valencia. Fuimos la primera ciudad en España en celebrarlo y estamos súper contentos de llegar a la edición 27 ediciones que hablamos de errores, de fracasos y sobre todo de historias de grandes emprendedores en la ciudad. Así que os animamos a venir a la siguiente edición.